Bueno, estoy aquí de pardillo, es que vengo a dejar ahora mismo a los niños actividades extraescolares y la cosa me ha venido bastante apretada, no sabía ni conectarme. Doy paso a la mesa de reumatología y geriatría. Tenemos a dos ponentes, vamos a decir, de excepción, pero sí, para mí lo son. En primer lugar, Maripaz Martínez Vidal, del Hospital San Juan de Alicante, que hablará de los corticoides en geriatría y del balance riesgo-beneficio que tenemos que considerar en este perfil de pacientes. Y luego, por todos conocidos, el doctor Antonio Álvarez de Cienfuegos, del Hospital Vega Baja, que nos hablará de FAMIs y biológicos en una población tan frágil como son los ancianos. Empezamos con Maripaz, por favor. Bueno, pues buenas tardes a todos los que se han podido conectar y quiero dar las gracias a la Junta que ha contado conmigo para esta mesa. Si no me equivoco, tenemos 15 minutos que ahora ya deben de ser 14. Así que vamos a empezar. Este es el esquema que voy a seguir para la charla. Hablaremos un poquito de los mecanismos de acción, de la farmacología en geriatría y de algunos aspectos específicos del metabolismo de los corticoides en el anciano. En los últimos 100 años ha habido una transición demográfica, de manera que se ha envejecido la población y ha habido también una transición epidemiológica. Han descendido las infecciones y han aumentado los trastornos crónicos. En este sentido, las enfermedades reumáticas son paradigmáticas porque tenemos en nuestra cartera pues, diversos diagnósticos reumatológicos que ocurren en la edad avanzada. Entre ellos, cuadros inflamatorios como la polimialgia, la arteritis de células gigantes o la AR no son infrecuentes y precisamente las tratamos con corticoides. El objetivo terapéutico ya no es curar o erradicar la enfermedad, sino controlarla y para ello vamos a necesitar usar los corticoides durante mucho tiempo. Así que necesitamos conocer los mecanismos de acción y los efectos secundarios. Los corticoides son hormonas esteroideas que secreta la corteza suprarrenal tras un estímulo de la adenocorticotropina y que tienen un efecto pleiotropo en casi todas las células del organismo. Como hormonas que son, tienen que entrar dentro de la célula para ejercer su acción. Dentro del citosol se unen a unos receptores específicos con los cuales van a atravesar la membrana nuclear, se van a adherir a la cromatina y van a inducir cambios genómicos en lo que se refiere a la inducción o inhibición enzimática, que son las que tendrán sus efectos. También hay una vía intracelular, que no es la vía genómica, que por el mismo mecanismo consigue activar proteínas antiinflamatorias e inhibir proteínas inflamatorias y conseguir el efecto antiinflamatorio que nosotros buscamos. Y esto es el motivo por el cual algunos corticoides son eficaces en escasos minutos, no hace falta una transcripción genómica. Bueno, esta es una tabla con algunos de los corticoides exógenos, como hay muchas, que muestra las dosis equivalentes, la potencia, la vida media, la dosis diaria límite para que exista riesgo de supresión adrenal. Bueno, no hay que saberla de memoria, aunque prácticamente las conocemos después de tantos años, pero podemos tenerlas a mano. Los corticoides exógenos se absorben muy bien por vía oral, tienen una alta biodisponibilidad, entre el 60, 80, incluso 90%. Algunos tienen una acción directa, no necesitan un metabolismo de primer paso, pero el resto sí. Después de eso, la distribución es muy homogénea en todo el organismo, circulan unidos a proteínas plasmáticas en un alto porcentaje, la transcortina y la albúmina están en el 90%, y es la fracción libre la que va a ser biológicamente activa. Después se metabolizarán en el hígado a través de mecanismos de primer grupo y de segundo grupo hepático para convertirse en moléculas hidrófilas que serán inertes y serán eliminadas por el riñón. La absorción se produce en el duodeno y en el yeyuno, en el intestino delgado. La hidrocortisona es prácticamente equivalente al cortisol endógeno y así como la metilprednisolona tienen un mecanismo de acción directo, no necesita un metabolismo de primer paso, lo cual deberemos tener en cuenta si necesitamos corticoides que funcionen rápidamente, sobre todo en aquellas situaciones en las que existe insuficiencia hepática. Posteriormente se han desarrollado moléculas que tienen una mayor especificidad concreta glucocorticoide y así nos ahorramos los efectos mineralcorticoides.
pero necesitan, como digo, un primer paso hepático. Puesto que los corticoides endógenos tienen multitud de efectos pleiotrópicos, cabe esperar lo mismo cuando administramos corticoides exógenos. Así que, además de los efectos antiinflamatorios, observaremos efectos secundarios a distintos niveles que es necesario conocer para poder, en la medida de lo posible, prevenir o mitigar. Este clásico trabajo de Lanas del 2009 muestra una cohorte de pacientes con artritis reumatoide que además estaban en tratamiento prolongado con corticoides, y los autores muestran los distintos patrones de eventos adversos a los corticoides, mostrándonos que hay un patrón lineal en el cual el efecto adverso comienza tan pronto empezamos a utilizar los corticoides, pero la intensidad del mismo se incrementa conforme aumentamos la dosis del tratamiento. Por otro lado, existe un grupo umbral, que es el tipo de efecto que no observamos hasta que no se alcanza una determinada dosis. En el mismo trabajo, los autores nos mostraron un grupo de eventos adversos y nos describieron cómo algunos de ellos tienen un patrón lineal, como son, por ejemplo, el fenotipo cusinoide, la equimosis, los edemas, las infecciones por hongos, la disnea y los trastornos del sueño. Y sin embargo, otros tienen un umbral, que en el caso de las cataratas es tan bajo como menos de 5 miligramos al día. La epistaxis y la ganancia ponderal ocurren entre los 5 y los 7 miligramos y medio al día, y a partir de esa dosis empiezan a aparecer con mayor frecuencia otros, como son la depresión, la apatía, el glaucoma y el aumento de la presión arterial. Como decimos, es importante conocer qué efectos adversos aparecerán y a partir de qué dosis para que podamos anticiparlos. Bueno, el envejecimiento produce por sí mismo unos cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos que pueden suponer alteraciones a la hora del efecto de los corticoides. Vamos a comentar brevemente algunos. En primer lugar, se produce una disminución de la secreción de ácido gástrico, tanto es así que al menos un 10% de ancianos tienen gastritis atrófica. A eso hay que sumar que muchos toman antiácidos. En cuanto a la motilidad intestinal, hay un retraso del vaciado gástrico, una disminución del peristaltismo y del vaciado colónico. Estos factores precisamente sí que pueden tener influencia en la biodisponibilidad de los corticoides, ya que, como hemos dicho, se absorben a nivel del duodeno. Por tanto, teóricamente, si permanecen más tiempo en el intestino, cabe la posibilidad de que haya una mayor absorción. Asimismo, en el intestino, el transporte pasivo no se ve alterado por la edad, mientras que el transporte activo puede verse alterado para algunos nutrientes específicos como el calcio, la glucosa o la vitamina D. Sin embargo, no debemos olvidar que, al igual que en otros sistemas, en la vejez hay una disminución del flujo gastrointestinal, lo cual sí que puede influir en aquellos medicamentos que dependen de un transporte pasivo. En cuanto al volumen de distribución, en los ancianos observamos un descenso en la concentración de albúmina de hasta un 10%, con lo cual observaremos el aumento de fracción libre de algunos fármacos, entre ellos los corticoides. Del mismo modo, hay cambios en la composición corporal, con un aumento de grasa entre el 20 y el 40% y una reducción de agua entre el 10 y el 15%. En lo que se refiere al metabolismo hepático y renal, hay una reducción de la masa hepática y hay algunos factores que sí pueden modificar el aclaramiento hepático. En primer lugar, y más importante, hay una considerable reducción del flujo sanguíneo hepático, hasta 40%, lo cual, pues, per se, ya puede disminuir la cantidad de fármaco que accede al hígado y que va a ser metabolizado. Teóricamente, esto puede aumentar la vida media. En cuanto a la actividad enzimática de los hepatocitos, el envejecimiento se ha asociado con la alteración de algunas enzimas. No hay alteración en aquellos fármacos que sufren reacciones metabólicas de tipo 2, como son la conjugación, pero sí reducción del aclaramiento de la mayoría de fármacos que usan la vía 1, por ejemplo, la hidroxilación. Los corticoides usan ambas vías, pero fundamentalmente la 2, con lo cual, en teoría, no deberían verse demasiado afectados. En lo que se refiere al riñón, con el paso de los años hay progresivamente una disminución del aclaramiento glomerular, pero es poco y esto realmente no tiene una repercusión relevante en el metabolismo de los corticoides. Bueno, del mismo modo que en la población general, los ancianos sufren los mismos eventos adversos al tomar corticoides. Es importante resaltar que no he encontrado ningún autor, ninguna guía
que nos estudie específicamente los efectos adversos de los corticoides y nos dé indicaciones con respecto a la dosis. Por lo tanto, pues lo que haremos será hacer un repaso de los principales eventos adversos y analizar qué características de la fisiología del anciano le hacen más susceptible a presentar alguno de estos eventos adversos. En lo que se refiere a los eventos adversos endocrino y metabólicos, pues conocemos el síndrome de Cushing, la supresión adrenal. Y en lo que se refiere al metabolismo de los carbohidratos, sabemos que todos los glucocorticoides aumentan la gluconeogénesis, con lo cual la concentración de glucosa aumenta pues un 10, un 20% en general. La tolerancia a la glucosa se reduce, también la sensibilidad a la insulina. En lo que se refiere al metabolismo de los lípidos, aumenta el apetito, hay una mayor ingesta calórica, aumenta la lipólisis, pero por otro lado aumenta en gran medida la lipogénesis. Y el resultado de estos efectos que parecen contrapuestos es una redistribución anormal de la grasa corporal, promoviendo que se acumule en la cara, en el cuello, en el tronco y menos en las extremidades. Se favorece también la dislipemia, como hemos comentado, a expensas de un aumento de colesterol y los triglicéridos. En el anciano, el tema de las hormonas es un poco controvertido. Es posible que haya alteración en la secreción de adenocorticotropina, de cortisol y de paratormona, pero lo que sí es cierto es que hay un aumento de la resistencia periférica a sus efectos, con lo que en la mayoría de ocasiones observamos que los niveles de estas hormonas aumentan en sangre. ¿Realmente esto podría tener algún efecto diferenciador en los ancianos? Es decir, por este motivo, los pacientes serían más sensibles a presentar síndrome de Cushing. ¿Los pacientes serían más resistentes? Por el contrario, la verdad es que no puedo dar respuesta a esta pregunta porque no he encontrado ninguna información al respecto. Sí se sabe con certeza que disminuyen los niveles hormonales de hormona de crecimiento y del factor de crecimiento de la insulina, y esto tiene repercusión en la disminución de fuerza en el anciano, disminución de la masa muscular y de la masa ósea. Hay fisiológicamente, por otro lado, una alteración del perfil lipídico a expensas de aumento del LDL y disminución del HDL. Por todo esto, parece que las condiciones fisiológicas propias del metabolismo del anciano le hacen más susceptible a los eventos adversos de los corticoides en este sentido. Cambiando el aparato cardiovascular, los cortis producen hipertensión por su efecto mineralocorticoide, por la retención renal de sodio y porque incrementan el efecto vasopresor de las catecolaminas. También producen trombosis. Hay datos contradictorios con respecto a la cardiopatía isquémica. Por un lado, a dosis bajas el efecto antiinflamatorio sobre la pared del endotelio podría tener un papel protector. Pero por otro lado, a largo plazo podría aumentar el riesgo, pues porque favorece la ateromatosis, por la hipertensión y porque todo esto podría desestabilizar la placa de ateroma. En el caso del anciano, pues encontramos estos factores que ocurren de manera fisiológica y sí pueden incrementar estos eventos adversos. En primer lugar, aumentan las resistencias vasculares periféricas. En segundo lugar, disminuye la capacidad vasodilatadora porque disminuye la respuesta beta-adrenérgica y porque disminuye el estímulo vasodilatador del óxido nítrico. Bueno, con respecto al efecto adverso que tienen los corticoides en el sistema nervioso, la verdad es que no he encontrado ningún trabajo que hable de los efectos sobre el sistema nervioso periférico y sí hay muchísimo sobre los efectos a nivel del sistema nervioso central. Los cortis de algún modo atraviesan la barrera hematoencefálica, puesto que sabemos que hay receptores de corticoides en las neuronas y estos medicamentos pues, tienen efectos inhibidores en unas zonas o estimulantes en otras. Los efectos neuropsiquiátricos son complejos, son impredecibles, son difíciles de estudiar, se presentan con una frecuencia muy dispersa, se ha comunicado entre un 2 y un 60%, y las dosis también son muy variables. En general se acepta que tratamientos cortos e intensos se asocian a psicosis, a manía, ansiedad, mientras que trastornos más largos se asocian a depresión. Se han comunicado también con cierta frecuencia déficits cognitivos, que son más frecuentes comunicados como alteración de la memoria o bien transitoria o bien persistente y que suelen responder a la supresión del tratamiento, seguidos de los trastornos de atención. Y sí se sabe que estos trastornos son más frecuentes en los tratamientos crónicos y en los ancianos. Como cabe esperar, con la edad pues tenemos una disminución de neuronas y el funcionamiento de las que nos quedan es más lento y yo ya lo estoy empezando a notar.
Hay una disminución del flujo cerebral del 20%, que es peor, por supuesto, si hay condiciones como diabetes o hipertensión. Hay disminución de la memoria a corto plazo, disminuye nuestra capacidad de aprender, comienza el declive de las habilidades verbales, el tiempo de reacción es más lento. Todo esto hace que por el propio envejecimiento seamos más sensibles a los eventos adversos de los corticoides en lo que a deterioro cognitivo se refiere. En contrapartida, no se ha comunicado una mayor propensión a los efectos neuropsiquiátricos. Vale, el ulcus, la hemorragia digestiva, la pancreatitis, la colitis isquémica y la perforación intestinal se han comunicado en el uso de corticoides, pero casi siempre ha sido en el contexto de enfermedades sistémicas graves y dosis muy altas. Ya hemos comentado antes brevemente los factores del metabolismo del anciano que pueden crear una mayor susceptibilidad a estos eventos. La disminución de ácido gástrico y el tratamiento con antiácidos aumentan el riesgo de ulcus y de hemorragia, mientras que la disminución de la motilidad y la reducción del flujo sanguíneo aumentan el riesgo de colitis isquémica y de perforación intestinal. Bueno, podríamos hablar de los eventos adversos de los corticoides a nivel musculoesquelético, creo que toda la tarde. Rápidamente comentar los efectos que también conocemos, como son la atrofia muscular, la osteoporosis y la osteonecrosis. De manera fisiológica, el anciano pues tiene sarcopenia, se pierde y se atrofia fácilmente la masa muscular. Por otro lado, pues hay cambios histológicos en el tejido óseo que conllevan una mayor porosidad al haber una mayor pérdida de hueso trabecular que de hueso cortical. Está disminuida, es menos eficaz la reparación ósea porque hay una disminución importante de las superficies de formación frente a las de resorción. Primero porque de manera natural disminuye el número de osteoprogenitores en la médula ósea y hay un incremento de la adiposis. Segundo porque su respuesta a los estímulos y su función también empeora. De manera que parece evidente y parece seguro decir que con la edad somos más susceptibles a los efectos adversos de los corticoides en el sistema musculoesquelético. Bueno, los eventos adversos de los cortis en el sistema inmune todos los conocemos. En lo que se refiere a lo que ocurre en el sistema inmune del anciano, pues nada, con el envejecimiento el sistema inmune, como otros aparatos, también pierde eficacia. ¿De qué modo? Pues se torna menos capaz de distinguir lo propio de lo ajeno, así que es más probable que aparezcan autoanticuerpos y trastornos autoinmunes. Los macrófagos son más lentos a la hora de destruir las bacterias y esto puede contribuir a una mayor incidencia de infecciones bacterianas. Los linfocitos T no responden tan rápido a los antígenos. Hay un número menor de linfocitos que saben y pueden responder a antígenos nuevos. Hay menos complemento, con lo cual se pierde eficacia a la hora de opsonizar y de luchar contra bacterias. No es que disminuya el número total de anticuerpos, pero sí disminuye la afinidad de estos por el antígeno. En definitiva, todos estos cambios pues, claramente hacen que los ancianos sean más susceptibles a las infecciones, a la gripe, a las neumonías, a las endocarditis. Por tanto, pues de manera fisiológica parece que sí, que estamos predispuestos a una mayor sensibilidad a eventos adversos sobre el sistema inmune que los pacientes más jóvenes. Bueno, los corticoides producen atrofia cutánea en todas las capas de la piel, retraso en la cicatrización y fragilidad capilar. Y precisamente de manera fisiológica también ocurre esto en el anciano. La capacidad de regenerar la piel en todos los estratos disminuye, aparece atrofia, mayor sequedad, disminución en la síntesis de colágeno, menos fibras elásticas. Todo esto hace que los vasos estén más expuestos, menos protegidos y también se dificulta la cicatrización de las heridas y aparece mayor fragilidad capilar y un mayor riesgo de infecciones cutáneas. De manera que el envejecimiento per se produce una mayor susceptibilidad a los eventos adversos de los corticoides en la piel. Y en lo que refiere a los ojos, pues bueno, también son muy conocidos las cataratas y el glaucoma de ángulo estrecho, pero es que de manera fisiológica pues, se produce una disminución de la agudeza visual en el anciano. Por un lado, porque aparece mayor opacidad de medios en todos los niveles. Y por otro lado, pues porque hay retinopatías, hay disminución del campo visual, hay deterioro de la acomodación, con lo cual pues empeora hay más propensión a los eventos adversos de los corticoides. Por último, unas breves consideraciones farmacodinámicas. La administración conjunta de indutores enzimáticos aumenta la depuración, es decir, el metabolismo, y por tanto disminuye la vida media de algunos, en concreto la prednisolona y la metilprednisolona. De manera que si estamos usando anticomiciales, rifampicina, vamos a necesitar probablemente más dosis para el mismo efecto. Por otro lado, la administración conjunta de inhibidores del citocromo P450 disminuye la depuración y aumenta la vida media de la metilprednisolona y la dexa, mientras que no afecta a la prednisolona.
No he encontrado ningún dato de qué ocurre en los receptores de los corticoides con la edad. No sé si se mantienen igual o si disminuyen o si disminuye su sensibilidad. No puedo daros más datos. Y rápidamente, bueno, esto es lo que he encontrado en las fichas técnicas de los medicamentos que usamos más habitualmente y realmente no hay indicación en lo que se refiere a las dosis y al manejo de los ancianos. Son indicaciones tan vagas como esta. Se recomienda precaución en ancianos cuando usamos tratamientos prolongados por riesgo de osteoporosis o por la tendencia a incrementar la retención hidrosalina, etc. No tenemos ninguna indicación más concreta en ninguna de las fichas técnicas que he consultado. Bueno, como resumen, aquí tenemos este pequeño cuadro para llevarnos a casa. No hay indicaciones establecidas sobre qué dosis debemos usar de corticoides en los ancianos. En general, me atrevo a afirmar que la absorción parece no estar disminuida y que puede incluso estar aumentada su biodisponibilidad y su vida media. Me atrevo a afirmar también que los ancianos tienen mayor sensibilidad a efectos adversos sobre la capacidad cognitiva, el sistema inmune cardiovascular, musculoesquelético, la piel y los ojos. Por tanto, es muy importante conocer el mecanismo de acción y la potencia de los corticoides que vamos a usar y muy importante, naturalmente, conocer los efectos adversos, el patrón y la dosis que aparece cuando los vamos a usar. Por tanto, pues es evidente, habrá que planificar en la medida de lo posible los tratamientos a la baja. Muchas gracias, esto es todo. Vale, yo me sumo a los agradecimientos tanto a la Sociedad Valenciana de Reumatología como a la doctora Vela por haberme invitado a participar en esta mesa. En principio, el título de mi charla es FAME y biológico en el anciano, pero por motivos de tiempo lo he acotado a los pacientes con artritis reumatoide. Estos son los conflictos de interés y este es el esquema que voy a seguir. En principio, daré una breve pincelada sobre la introducción, comentaré lo que son los criterios Stop-Start, para ya centrarme en los fármacos con indicación para artritis reumatoide, tanto FAME sintéticos clásicos como biológicos o DIAN específicos, y terminaré con unas conclusiones. Según el diccionario de la Real Academia Española, anciano es aquel que tiene muchos años. En la bibliografía médica internacional se considera artritis reumatoide del anciano el que afecta o aparece a partir de los 60-65 años, dependiendo un poco del artículo que revisemos. Y se conoce con el nombre de EOS. El arsenal terapéutico empleado y los objetivos del tratamiento de la artritis reumatoide del anciano no son muy diferentes respecto a los pacientes más jóvenes. En general, se emplean las mismas terapias teniendo en cuenta las características particulares de esta población, como son el envejecimiento, con los cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos que se producen, como ha comentado Maripaz, la presencia de comorbilidades y una mayor susceptibilidad a padecer infecciones. En general, las personas de más de 65 años están poco representadas en los ensayos clínicos, por lo que no se dispone de datos de eficacia y seguridad de la máxima evidencia. A este respecto, comentar que la mayor parte de los artículos que menciono o son su análisis de ensayos clínicos o son estudios de registro con los sesgos que estos estudios tienen per se. Actualmente se considera que la artritis reumatoide del anciano tiene un pronóstico igual o peor que en los pacientes jóvenes, ¿no? Y se recomienda iniciar el tratamiento de forma intensa y precoz aprovechando la ventana terapéutica. Se debe de valorar el aclaramiento de creatinina y no la cifra de creatinina sérica, ya que con la edad disminuye la masa muscular y pacientes ancianos que tengan unos valores séricos de creatinina normales pueden tener una alteración de la función renal. Los criterios Stop-Start recomiendan el uso de determinados fármacos y la interrupción de otros dependiendo de la edad del paciente, los pacientes ancianos. En general, los fármacos Stop son aquellos que se deben de interrumpir en los pacientes de más años. En concreto, el artículo está dividido por sistemas, ¿no? Lo que nos correspondería a nosotros, que sería el sistema musculoesquelético, en la sección H, en los fármacos Stop, y aquí claramente indican que los corticoides a largo plazo se deben de interrumpir en los pacientes ancianos. En cuanto a los fármacos STAR, son los fármacos que se recomiendan iniciar cuando hay indicación en los pacientes ancianos. A nivel del sistema musculoesquelético, que en este caso sería la sección E, recomiendan en el primer punto que los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad en la artritis reumatoide activa incapacitante se deben de iniciar.
Dentro de los FAMES sintéticos clásicos, comentar que el metotrexate se considera el de primera elección. En los ensayos clínicos se ha confirmado que la edad no influye en la eficacia de este fármaco en los pacientes con artritis reumatoide de larga evolución. En cuanto a la seguridad, en las personas de más de 65 años sí que se ha observado un aumento de los efectos adversos, aunque solo se alcanzaba una significación estadística para aquellos efectos adversos graves que obligaban a la suspensión del fármaco. Y antes de iniciar el tratamiento con metotrexate debemos de valorar la función renal. En cuanto a la leflunomida, comentar que en este estudio australiano observaron que había un aumento de pancitopenia en los pacientes ancianos que tenían un tratamiento combinado de metotrexate y leflunomida. En este otro estudio italiano, que valoraron la eficacia y seguridad de leflunomida en pacientes ancianos, tanto con artritis reumatoide como con APS, en comparación con los pacientes más jóvenes, donde se incluyeron 90 pacientes, 80 con artritis reumatoide y 10 APS, a 2 años de seguimiento. Los pacientes fueron divididos en mayor y menor de 65 años, y aquí que observaron, porque no hubo diferencias significativas ni en la eficacia ni en la aparición de efectos adversos en los dos grupos de edad. Tampoco hubo diferencia en la tasa de supervivencia del tratamiento con leflunomida cuando los pacientes envejecían. En cuanto a la sulfasalazina, aunque cada vez se utiliza menos en la artritis reumatoide y actualmente es muy difícil conseguirla aquí en España, pero bueno, comentar que en este estudio de Wilkinson se valoró que la eficacia y seguridad del fármaco fue similar a los pacientes más jóvenes. Y recordar que la semivida de eliminación de la salazopirina es algo más larga en los pacientes ancianos. Los ensayos de hidroxicloroquina han confirmado la eficacia de este fármaco en la artritis reumatoide y no ha habido ninguna sugerencia de que su eficacia disminuya con la edad. Se debería de prestar especial atención a las personas mayores con alteración de la función renal o con modificaciones o alteraciones en su fondo de ojo, ya que la vía principal de eliminación de la hidroxicloroquina es a nivel renal y la toxicidad retiniana el principal efecto adverso asociado a su uso. Dentro de los FAMES biológicos lo he dividido anti-TNF y no anti-TNF. Numerosos estudios, como los que vemos aquí abajo, pues han documentado la efectividad de los inhibidores del TNF en la artritis reumatoide del anciano. En varios registros se encontró que los inhibidores del TNF eran ligeramente menos eficaces en pacientes de más de 65 años en términos de mejora de la actividad de la enfermedad, daño radiográfico y recuperación funcional. Sin embargo, algunos otros registros, como este suizo, no han mostrado ningún efecto de la edad sobre la respuesta a los inhibidores del TNF o sobre la progresión radiográfica después de 5 años de tratamiento. Y además, estos estudios randomizados, controlados, demostraron el beneficio en términos de respuesta clínica y progresión radiográfica cuando se añadía etanercept, infliximab o adalimumab a metotrexate para el tratamiento de la artritis reumatoide, que era similar en pacientes de edad más avanzada en comparación con los sujetos más jóvenes. En este subanálisis de los ensayos de etanercept en artritis reumatoide tampoco encontraron diferencias en cuanto a la eficacia en pacientes de más y menos de 65 años. En cuanto a la seguridad, comentar que varios estudios han señalado un alto riesgo de infección en los pacientes ancianos en tratamiento con los inhibidores del TNF, sobre todo en aquellos que presentaban más comorbilidades, factores de mal pronóstico de la enfermedad y una historia previa de infección. En corte retrospectiva de pacientes con artritis reumatoide tratados con los inhibidores del TNF, aunque la interrupción del fármaco parecía similar en ambos grupos de edad, en los pacientes ancianos se debía fundamentalmente a la aparición de efectos adversos, sobre todo a infecciones, y en los pacientes más jóvenes la causa principal era la ineficacia del fármaco. Este estudio de golimumab evaluó la eficacia y seguridad de golimumab intravenoso más metotrexate en pacientes con artritis reumatoide mayor y menor de 65 años, que participaron en el estudio GO-FARDE. El estudio GO-FARDE es un ensayo en fase 3, doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo, donde los pacientes con artritis reumatoide activa fueron aleatorizados para recibir golimumab 2 miligramos kilogramo intravenoso más metotrexate o placebo más metotrexate en las semanas 0 y 4 y después cada 8 semanas, con un cruce a golimumab en la semana 16 como escape temprano o en la semana 24 por protocolo. La última infusión de golimumab se realizó en la semana 100. En cuanto a las características basales de los pacientes incluidos en el estudio, solamente se observaban diferencias en cuanto a la duración de la enfermedad, que era más prolongada en los pacientes más ancianos, y al uso de corticoides orales, antiinflamatorios no esteroideos o FAMES sintéticos clásicos, que era menor en los pacientes más ancianos. En cuanto a la eficacia, las respuestas ACR eran similares en ambos grupos de edad
y sí que se reportó un mayor número de casos de infecciones severas en los pacientes más ancianos. Este estudio de certolizumab pegol realizado en España valoró la eficacia y seguridad de este fármaco en artritis reumatoide del anciano en práctica clínica real a 12 meses de seguimiento y lo comparó con pacientes más jóvenes. Fue un estudio observacional prospectivo donde se incluyeron pacientes con artritis reumatoide que iniciaron certolizumab según el criterio de su reumatólogo y los pacientes que no pudieron completar las visitas de seguimiento pues fueron excluidos. En cuanto a las características basales de los pacientes que iniciaron el estudio, solamente se encontraban diferencias en cuanto a la duración de la enfermedad, más prolongada en pacientes más ancianos. Los reactantes de fase aguda, tanto velocidad de sedimentación globular como proteína C reactiva, también estaban más elevados en los pacientes de más edad, al igual que el DAS28 y el HAQ. Y como cabría de esperar, había un mayor número de comorbilidades en los pacientes de más de 65 años. Al final del estudio, ¿qué observaron? Pues que el porcentaje de pacientes que estaban en remisión según DAS28 era menor en los pacientes de más de 65 años, aunque la reducción en el DAS28 fue similar en ambos grupos de edad. Y también vieron que había un mayor porcentaje de eventos adversos relacionados con el fármaco en los pacientes más ancianos, aunque las tasas de supervivencia del fármaco fueron similares en ambos grupos de edad. Este estudio realizado en Francia valoró la eficacia y seguridad de rituximab en función de la edad del paciente. Se incluyeron todos los pacientes con artritis reumatoide del Registro Nacional Francés Autoimmunity y rituximab con un periodo de seguimiento a 2 años. Fue un estudio longitudinal prospectivo donde los pacientes se dividieron en 4 grupos de edad, menor de 50 años, entre 50 y 64 años, 65 a 74 o más de 75 años de edad. Estas son las características basales de los pacientes incluidos en el estudio. Se vuelve a repetir que la duración media de la enfermedad era más prolongada en los pacientes más ancianos y que los reactantes de fase aguda también se encontraban más elevados. Las razones de discontinuación del tratamiento fueron similares en los diferentes grupos de edad, aunque sí que se observó un mayor reporte de casos de infecciones severas en los pacientes de más de 75 años. En cuanto a la eficacia, los pacientes de menos de 50 años tenían una mayor probabilidad de presentar una respuesta EULAR moderada y los pacientes de más de 75 años presentaban una menor reducción del DAS28 en comparación con los pacientes de menos de 50 años. Este estudio japonés valoró la eficacia y seguridad y el balance de riesgo-beneficio de abatacept intravenoso en pacientes con artritis reumatoide mayor y menor de 65 años. Las características basales de los pacientes incluidos en el estudio: duración de la enfermedad más prolongada en pacientes más ancianos. Las comorbilidades también presentaban más los pacientes también con más edad. Y había un menor uso de exámenes sintéticos clásicos asociados a abatacept, o sea que se utilizaba abatacept en monoterapia de forma más frecuente en los pacientes de más edad. Y también presentaba un DAS28 más elevado. Las tasas de supervivencia del fármaco fueron similares en ambos grupos de edad y la eficacia en cuanto a la respuesta DAS28 también fue muy similar en los diferentes grupos. Este otro estudio, también francés, valoró la eficacia y seguridad de tocilizumab en pacientes de edad avanzada con artritis reumatoide, tratado en práctica clínica diaria. Se recogieron pacientes de 5 hospitales universitarios franceses entre 2009 y 2012 y se dividieron en 2 grupos de edad, menor o mayor de 65 años. Bien, las características basales de los pacientes incluidos en el estudio: lo mismo, duración de la enfermedad más prolongada en pacientes de mayor de 65 años, había un menor porcentaje de fumadores activos y un mayor porcentaje de comorbilidad cardiovascular en los pacientes de más de 65 años. Había también un mayor uso de exámenes sintéticos clásicos antes de iniciar el tratamiento con tocilizumab en los pacientes más ancianos. Y se vuelve a repetir también que los reactantes de fase aguda eran más elevados en los pacientes de más edad. En cuanto a la eficacia, se observó que el porcentaje de pacientes que presentaban una respuesta EULAR buena era mayor en los pacientes menores de 65 años, al igual que el porcentaje de pacientes que entraban en remisión por DAS28. Y como podemos ver en la figura de la derecha, la reducción del DAS28 en los pacientes de más de 65 años era menor que en los pacientes más jóvenes. En cuanto a la seguridad, las tasas de supervivencia del fármaco fueron similares en cuanto a interrupción por aparición de acontecimientos adversos. Este otro estudio también de tocilizumab, que se realizó en un registro alemán, también valoraba la eficacia y seguridad del fármaco
a largo plazo, a 104 semanas de seguimiento. Aquí los pacientes fueron divididos en 3 grupos de edad, menos de 50 años, 50 a 65 y más de 65 años de edad. En comparación con los pacientes más jóvenes, los pacientes ancianos al inicio del estudio presentaban una mayor duración de la enfermedad, mayores reactantes de fase aguda, mayor actividad de la enfermedad y mayores tasas de comorbilidad. Al final del seguimiento, el porcentaje de pacientes que se encontraban en remisión según el DAS28 velocidad fue similar en los 3 grupos, al igual que la reducción media del DAS28. En cuanto a la seguridad, los reportes en acontecimientos adversos y aparición de infecciones severas también fueron similares en los diferentes grupos de edad. Este estudio de sarilumab, que se presentó en el Congreso Americano de Reumatología, fue un subanálisis de los estudios Mobility Target, donde se examinó la seguridad y eficacia de sarilumab más FAME sintéticos clásicos en pacientes de más y menos de 65 años. En cuanto a las características basales de los pacientes incluidos en el estudio, lo mismo, duración de la enfermedad más prolongada en pacientes más ancianos, había un mayor uso de biológicos en número antes de iniciar sarilumab en pacientes también más ancianos, y hubo un mayor reporte de acontecimientos adversos también en los pacientes de más edad, que está en línea con los datos que he comentado con los demás biológicos. En cuanto a la eficacia, en cuanto a respuesta a CR20 como a reducción del HAQ, fue similar en los diferentes grupos de edad. Y ya para terminar, comentar los FAMES diana específicos. Este estudio, liderado por Fleischmann, valoró la eficacia y seguridad de baricitinib en pacientes de más de 65 años y comparó con pacientes de menos de 50 y pacientes de entre 50 y 65 años de edad. Fue un subanálisis de los estudios RA-BIL y RA-BIN, que son los ensayos de pacientes con respuesta inadecuada a FAME sintético clásico. En cuanto a las características basales de los pacientes incluidos, lo único era la duración de la enfermedad, que sí difería entre mayor y menos de 65 años. En cuanto a la eficacia, en respuesta a CR, CDAI y SDAI fue muy similar en los diferentes grupos de edad, y sí que se reportó un mayor número de acontecimientos adversos en los pacientes más ancianos. En el último congreso EULAR se actualizó la seguridad de baricitinib en el tratamiento de la artritis reumatoide a 8 años de seguimiento, y aquí observaron que la aparición de las infecciones severas, malignidad y muerte, cuando se ajustaba por edad, era similar en pacientes de más y menos de 65 años. Este estudio de tofacitinib, publicado en Clinical Experimental Rheumatology, valoró la eficacia y seguridad de tofacitinib 5 o 10 miligramos 2 veces al día en pacientes con artritis reumatoide de moderada a grave, mayor y menor de 65 años. Fue un subanálisis de todos los estudios que tenéis aquí abajo mencionados. Las características basales de los pacientes incluidos fueron similares en los diferentes estudios. En cuanto a la eficacia, la respuesta CR20 y 50 también fue muy parecida en los pacientes de más y menos de 65 años, aunque la reducción en el HAQ sí que fue un poco menor en los pacientes de más edad. En cuanto a la aparición de acontecimientos adversos, sí que se reportaron mayor número de acontecimientos adversos e infecciones en los pacientes de más edad, por lo que en febrero de este año Pfizer hizo un comunicado a los profesionales sanitarios en cuanto al incremento del riesgo de tromboembolismo venoso, infecciones graves y mortales, por lo que solamente se recomendaba el uso de tofacitinib en pacientes mayores de 65 años cuando no hubiera un tratamiento alternativo adecuado posible. Como conclusión, es decir, que los pacientes con artritis reumatoide de más de 65 años constituyen un subgrupo de pacientes muy numeroso en la serie de artritis reumatoide, que el objetivo del tratamiento de los pacientes ancianos con artritis reumatoide es el mismo que los de menor edad y consiste en conseguir la remisión de la enfermedad, y para ello contamos con los mismos fármacos. Los tratamientos se deben ajustar a las características del enfermo y tener en cuenta los cambios farmacocinéticos y las comorbilidades propias de la edad. Entre los FAMES sintéticos clásicos, el metotrexate es el de primera elección en los pacientes ancianos con artritis reumatoide, y su efectividad y sus efectos adversos respecto a los más jóvenes no son diferentes y la función renal está conservada. Respecto a los FAMES biológicos, la población anciana, gracias a los registros nacionales, se tiene constancia de que su efectividad por líneas generales son similares a los que se dan en los pacientes más jóvenes, si bien en cuanto a la seguridad hay un mayor reporte de efectos adversos, sobre todo de infecciones. Esto parece estar más relacionado con la edad que con el fármaco per se. En cuanto a baricitinib, sus estudios han demostrado que en pacientes de más de 65 años la eficacia es similar a los pacientes más jóvenes, y que en cuanto a seguridad, si se ajusta por edad, también es muy parecido a los pacientes de menor edad.
En cuanto a tofacitinib, aunque su estudio demuestra la eficacia similar a pacientes más jóvenes, debido a aparición de acontecimientos adversos en pacientes de más de 65 años, solamente se debería utilizar si no hay un tratamiento alternativo adecuado disponible. Yo creo que lo más importante es tener un seguimiento muy estrecho de nuestros pacientes de más edad, por si aparece algún acontecimiento adverso, poder intentar solucionarlo cuanto antes. Y eso es todo. Muchas gracias. Hola a todos de nuevo. Vamos a empezar la discusión y vamos a ver si hay preguntas de público. Que yo, o no me va bien esto, o me parece que no hay. ¿Puede ser? Tenemos 2 manos levantadas. ¿Y dónde están las manos? A mí no me El sale. doctor Navarro abajo tiene... No, es que no me sale, es que estoy con el iPad y no me sale. Ah, no bueno, sé. pues no pasa nada. Bueno, Tenemos al doctor Navarro. doctor Navarro. paso. Estamos Gracias, esperando. Juan José, gracias. Aunque no me vea. No, es una pregunta para Maripaz, aprovechando que a lo mejor has repasado un poquito todo el mecanismo de los corticoides. Como ha dicho, evidentemente no hay una limitación en la entrada de los corticoides a nivel celular porque no hay un receptor que lo limite a nivel de membrana. Sin embargo, actúa uno a nivel citosólico libre y otro unido a un receptor que le espera para transportarlo al núcleo. Y claro, todos estos mecanismos de las dos fracciones que entra de corticoides en la célula son diferentes. Yo lo que he visto es algunos estudios que lo que tratan de bloquear el cortisol que se une al receptor y que se traslada al núcleo, porque este es el responsable de los efectos negativos de los corticoides, mientras que el que da libre en el citosol es el que bloquea los mecanismos inflamatorios. Pero no sé cómo está el tema, si han seguido las investigaciones o si hay investigaciones al respecto para bloquear y separar estas dos fracciones que tienen acciones diferentes. Bueno, yo no soy ninguna experta en corticoides y todo lo que os he comentado me lo he tenido que estudiar para poder presentarlo. Sí que he leído que precisamente en este sentido se está investigando mucho para tratar de evitar los efectos adversos, sobre todo en el campo en el que más se ha investigado es en el campo del asma, donde hay un abanico muy amplio de corticoides inhalados disponibles y cada vez más específicos y cada vez más enfocados a bloquear en concreto alguna de las dianas o alguno de los mecanismos antiinflamatorios y no todos. Y es verdad que no son exactamente los mismos mecanismos por los cuales se inhibe la inflamación cuando se hace inhibiendo el genoma o cuando se hace vía citosólica. No sé qué es lo que se está trabajando en este campo, pero lo poquito que he leído sobre todo es en el campo pulmonar y donde desde luego parece ser que hay una incesante investigación en este sentido, en bloquear específicamente unas vías antiinflamatorias y no otras, sí. Y Antonio le quería preguntar una segunda pregunta rápida. Hombre, todos sabemos que los pacientes ancianos van a tener más comorbilidades y van a estar peor. Por eso algunas estadísticas comparativas, a lo mejor la reducción o la eficacia puede ser igual, pero siempre los pacientes mayores muchas veces tienen patologías asociadas que van a decirnos que el DAS va a ser peor y que el HAQ puede ser siempre peor. Por lo cual no sé hasta qué punto esa comparación puede ser útil cuando existe tanta comorbilidad o separación, sobre todo en pacientes muy ancianos o muy mayores. Pues sí, totalmente de acuerdo, Paco. En principio, los HAQ la 28 suele de partida, cuando se está analizando los datos, son más elevados los pacientes más ancianos. O sea que, en principio, el intentar entrar en remisión con esos datos es mucho más difícil que los pacientes más jóvenes. De hecho, por eso he comentado en algunos estudios, sí que se ven que aunque el porcentaje de pacientes que entraban en remisión era menor, pero la reducción del DAS28 era prácticamente similar a los pacientes más jóvenes. O sea que yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta, claro, como muy bien dicho. Amparo, la otra Muy mano bien, tenemos sí, al doctor Belmonte. Muy bien. Doctor Belmonte, por favor. ¿Tiene que abrir el micro, doctor Belmonte? Sí, pero se le cerró. Adelante, adelante. Se escucha. Ahora, muy bien. Bueno, Adelante, doctor Belmonte. para los dos ponentes, por supuesto, por la excelente presentación. Y quería saber un poco la opinión de Maripaz de un tema que es un poco repetitivo, ¿no? El de poner omeprazol a todos los pacientes que llevan corticoides. Hay algunos estudios que no digo necesariamente en pacientes ancianos, pero lo que demuestran es que lo que es más perjudicial son los antiinflamatorios no esteroideos o la combinación de AINES con corticoides, pero que probablemente no haría falta poner sistemáticamente
omeprazol a todos los que llevan corticoides. La pregunta sería, en pacientes ancianos, ¿a partir de qué dosis crees que habría que ponerlo o a partir de qué edad? No he encontrado ninguna recomendación específica de dosis ni de edad, pero sí que he leído bastante sobre ese tema, leyendo con respecto a la biodisponibilidad. Como la absorción no es gástrica, sino que es digestiva, realmente tomar el medicamento con los alimentos no disminuye su absorción, aunque pueda a lo mejor enlentecerla un poco. Y en cambio sí que protege frente al riesgo de tener ulcus. Con lo cual, de entrada, si no existe un factor de riesgo, episodios previos de sangrado o una enfermedad concomitante, no está indicado, en principio, para ninguna dosis, usar inhibidores de la bomba de protones cuando vamos a usar corticoides. Sí, en el caso del uso concomitante con aspirina. Correcto. Y para el doctor Cienfuegos, simplemente preguntar si tu opinión de si los estudios no crees que deberían diferenciarse más lo de la edad geriátrica. Es decir, comparar 65, por ejemplo, con 50 posiblemente sea demasiado joven. Es decir, probablemente sería mejor que los estudios mirasen de 75 para arriba, que es ya gente bastante muy mayor, por decirlo así, y probablemente 65 es más próximo a 50. Quiero decir que considerar anciano a una persona de 65 años probablemente es, en fin, a estas alturas, antes sí que había más de esto, pero ahora yo creo que no puedes comparar los efectos de una persona de 65 con una de 85, por ejemplo. Sí, totalmente de acuerdo, Miguel Ángel. Pero en principio, como la definición de artritis reumatoide del anciano apareció en más de 60-65 años, la verdad que la mayoría de los estudios hacen esa división. Sí que es verdad que hay algunos estudios, sobre todo en Japón, que yo creo que están muy interesados en mirar los efectos de los fármacos en pacientes más ancianos, me imagino que por su esperanza de vida. Sí que ya están empezando a subdividir pacientes, eso de más de 75 años, más de 80. Lo que pasa es que los datos son muy pequeños, ¿saben? Una población, a partir de esa edad, los pacientes que tienen con biológicos son tan pequeños el número de pacientes que luego también sacar unas conclusiones estadísticamente significativas es complejo. Pero bueno, totalmente de acuerdo que cada vez la población tiene mayor esperanza de vida y al final un paciente de 65 años, pues prácticamente es que lo va a considerar joven. Muy bien, gracias. Tenemos Claro. una pregunta de la doctora Soriano. ¿Perdón? Hay más manos levantadas, es que hay 2 preguntas también. Bueno, Sí, antes... Hay preguntas en el chat también. Tenemos a la doctora Correcto. Soriano, que cuando quieras, Sergi, le das paso. Vale. Adelante, doctora Soriano. ¿Teresa Soriano? Me he confundido. Hola, Te puede oye, hacer la Teresa. pregunta. Perdón. Me he confundido. No va esto, no va. Sí que se oye, ¿eh? No sé. Se le escucha Me he perfectamente. confundido, perdón, me he confundido, lo siento. ¿Eso es que no pregunta o qué? No, Juanjo, que me he confundido, disculpadme. Vale. No, para aclarar. Gracias, perdonadme. Muy Hasta bien. luego. Pasamos a las preguntas que están en el chat. ¿Sí? ¿Pasamos, Amparo? Sí. Vale. Antonio, Correcto. te ha tocado el gordo, las 2 van para ti. O sea que... Bueno, no sé si las has leído. Una es de mi compañera, Ángeles Martínez Ferrer, y pregunta expresamente por el tofacitinib. Y entonces te pregunta, todo y que has hecho las consideraciones esas y las recomendaciones que hay al respecto de su uso en pacientes mayores, en pacientes ancianos, dice, bueno, en cualquier caso, en práctica clínica, si tienes más de 65 años, lo utilizas y si lo utilizas, ¿a qué dosis? Y si aumentamos el tramo, si por 75 años, si lo haces y también a qué dosis. Hombre, la dosis la que tiene indicación para artritis reumatoide, que sería 5 miligramos cada 12 horas. Que utilizarlo, hombre, ahora con los consejos, con los warnings que tiene, pues hombre, en principio, si no hay otra alternativa terapéutica y la paciente no tiene una serie de comorbilidades que puedan contraindicar su uso, pues sí que lo utilizo, pero en principio habría que intentar buscar otra alternativa que se adecuare a ese grupo de edad. Y al margen de las recomendaciones, tú sí que lo has utilizado, ¿no? En la práctica clínica. En la práctica clínica sí.
sobre todo Vale, no antes sé, ningún problema, ¿no? Por ahora no, gracias a Dios. Bueno, entiendo que mirarás función renal y poca cosa más, ¿no? En esta población. Sí, bueno, y los factores de riesgo que tengas de tromboembolismo, pues eso Sí, tienes que bueno, tenerlo en cuenta, claro. factores, lógicamente. Vale. Y bueno, y la otra pregunta para ti, dirigida a ti, es de José Antonio González y hace referencia a lo que has comentado, ¿no? Que lo que serían FAMES biológicos pueden asociarse a un incremento de acontecimientos adversos, fundamentalmente infecciones, y pregunta específicamente a este respecto si en esta población no tendríamos que considerar a Batacet casi una primera línea de forma preferencial frente a otras alternativas. Hombre, la pregunta es muy buena. Lo que pasa es que yo creo que habría que individualizar por pacientes, ¿no? Sobre todo eso, por la cantidad de comorbilidades que pueden presentar los pacientes de más edad, ¿no? Habría que individualizar, igual que hacemos prácticamente los pacientes más jóvenes, que ya individualizamos según las características artritis-reumatoide, te declinas por uno u otro. En los pacientes más mayores, más todavía, ¿no? Pero sí que es verdad que, pues bueno, por motivos de tiempo no he podido comentar algún otro estudio, pero hay un estudio que se llama el estudio ANSER, que sí que compara en temas de seguridad varios fármacos biológicos. Y entre ellos, pues hombre, el que sale mejor parado en la foto es el Abatacept, como mejor tolerado, ¿no? Entonces, hombre, sí que es verdad que en pacientes más ancianos, que tú veas que puede tener mayores factores de riesgo para infección, quizá te quedarías más tranquilo utilizando el Abatacept. Vale, y en este sentido, tú en práctica clínica, ¿lo haces, no lo haces, ni te lo planteas? No, sí, pero yo creo que en general probablemente sí que me decante más por Abatacept los pacientes más ancianos, ¿no? No te sabría decir el número de pacientes con más de 65 años con artritis reumatoide biológico que tengo, pero probablemente sí que un porcentaje no despreciable lo tengo con Abatacept. Vale. Bueno, antes de acabamos, para no alargarnos más, pero antes de acabar ya, como en el telediario. Mensaje para llevar a casa a cada uno, por favor. ¿Quién empieza? Quien queráis. La doctora. Bueno, yo como mensaje dejo abierto, si alguno encuentra algunas recomendaciones de manejo de corticoides en el anciano, agradeceré que me lo mande. Me ha costado mucho encontrarlas. Y nada más, que conozcamos bien los efectos de los corticoides, que los usamos muchísimo y que aprendemos a eso, conocer bien los efectos adversos, que nos interesemos en las moléculas nuevas que puedan salir y que nos anticipemos un poco a los efectos adversos, porque sabemos que los ancianos son más sensibles a muchos de esos eventos adversos. Gracias, Maripaz. Y, Antonio. hombre, pues yo comentaría que en principio los pacientes de más de 65 años es algo que vemos todos los días en la consulta y que lo que está claro que los pacientes con actividad inflamatoria algún tratamiento hay que ponerle, ¿no? Y lo que no está aconsejado desde luego utilizar corticoides y menos a dosis alta, que eso sí que es muy perjudicial, o sea que al final vamos a tener que intentar utilizar un ahorrador de corticoides y disponemos de un gran arsenal terapéutico para ello. Lo único, pues hay que estar muy encima de estos pacientes, incluso más que los pacientes más jóvenes. Muy bien, gracias a los dos. Enhorabuena por vuestras presentaciones y damos por concluida la mesa. Gracias a todos. Gracias, Juan. Hasta luego. Muchas Luego. gracias.